Vete, dijo mi suegra, Catherine, de una manera muy poco amigable. Cuando mi esposo consiguió un trabajo en el extranjero, Catherine decidió que ya no podía quedarme en la casa, así que mi hija y yo tuvimos que irnos. No teníamos a dónde ir, así que fui al parque, sosteniendo a mi hija de 2 años, sintiéndome confundida y perdida sobre qué hacer a continuación. De repente, unos policías nos rodearon. Por favor, ven a la estación, dijo uno de los oficiales. Estaba lloviendo a cántaros, y tenía frío y temblaba. Seguí al oficial hasta la estación de policía. Cuando llegué, alguien inesperado me estaba esperando. Me llamo Emma, y este año cumpliré 35. Conocí a mi esposo, Bob, en el trabajo, y después de 1 año de salir juntos, nos casamos. Cuando nos casamos, dejé de trabajar, y hace 2 años nació nuestra hija, Lily. En este momento, vivo con Bob, Lily y mi suegra, Catherine. Solíamos alquilar un lugar, pero después de que el esposo de Catherine falleció y ella empezó a tener problemas con las rodillas, decidimos vivir todos juntos y compramos un nuevo apartamento. Pensamos en comprar una casa, pero como las rodillas de Catherine no están muy bien, consideramos que sería mejor vivir en un lugar cercano al transporte público. Comprar un apartamento era más barato que una casa en ese entonces, y tiene elevador, lo que nos facilita las cosas. A Catherine también le gustó la idea del apartamento, así que pusimos algo de dinero de enganche y obtuvimos un préstamo que pagaremos durante 35 años. El trabajo de Bob a menudo implica viajar o mudarse a diferentes lugares, pero después de que compramos el apartamento, nos dijeron que no tendría que reubicarse pronto. Sin embargo, todavía viaja mucho por trabajo, aproximadamente 1 vez a la semana, a otros estados. Tener una hija de 2 años me estresa mucho cuando Bob se va en estos viajes. Al principio, Catherine, mi suegra, era útil, pero ahora no colabora en cuidar a Lily en absoluto. En cambio, me hace más trabajo. Por ejemplo, deja los platos sucios después de comer, y ni siquiera se molesta en enjuagar los utensilios de cocina, lo que los hace muy difíciles de limpiar después. Incluso cuando le pido que al menos los enjuague, solo dice, lo siento, y promete hacerlo mejor la próxima vez, pero no cumple. Recientemente noté algo extraño. Ella enjuaga los platos cuando Bob está cerca, pero no cuando estoy sola. Al principio, pensé que estaba bien porque a veces sí los enjuagaba, pero ahora creo que lo hace a propósito para dificultarme las cosas. No se trata solo de los platos. A veces me pregunta si necesito algo de la tienda, y cuando digo que no, luego dice que en realidad necesitaba algo después de que ya he regresado. Esto sucede mucho. Teniendo en cuenta los problemas de rodillas de Catherine, trato de ayudarla a moverse, pero mi disposición a ayudar ha disminuido con el tiempo. El comportamiento de Catherine comenzó poco después de que todos empezamos a vivir juntos, y ha estado ocurriendo durante años. Cuando hablé de esto con una amiga, ella dijo, eso suena como si te estuviera intimidando. ¿Por qué no hablas con Bob? Creo que podría ayudarte. Pero me preocupaba que si hablaba con Bob sobre eso, Catherine, que no tiene otra familia, podría terminar en una instalación de cuidados. Así que pensé que lo mejor sería simplemente soportarlo. Sin embargo, un día ocurrió algo que me hizo reconsiderar. Ese día, planeaba dejar a Lily en casa de mis padres. Siempre disfrutaron tener a Lily y sugirieron que me quedara a dormir también. Quería hacerlo, pero me sentía incómoda dejando a Catherine sola en casa. Así que, después de una breve charla con mis padres, decidí regresar al apartamento donde Catherine estaba esperando. Cuando llegué, me di cuenta de que había dejado mis llaves en casa, lo que me dejó preocupada, pero luego recordé que Catherine estaba en casa, así que decidí llamar al intercomunicador para entrar. Presioné el botón y esperé a que me respondiera, pero no hubo respuesta. Me pregunté si había salido, así que esperé afuera un rato, pero incluso después de esperar aproximadamente 2 horas, Catherine no regresó. Se estaba oscureciendo, y me empezaba a preocupar. Justo cuando se oscurecía, otro residente regresó, y lo seguía dentro cuando desbloquearon la entrada principal. Estaba segura de que Catherine estaba en casa porque rara vez salía por la noche, así que presioné el botón del intercomunicador afuera de nuestro apartamento, pero aún así, no hubo respuesta. Esperé junto a la puerta un rato, y luego escuché un sonido débil desde adentro, lo que significaba que Catherine estaba allí. Intenté el intercomunicador unas cuantas veces más, pero Catherine no salió. Sintiéndome derrotada, decidí quedarme en un motel cercano por la noche. Planeaba volver a casa cuando Bob regresara de su viaje de negocios. Cuando le conté a Bob lo que sucedió con Catherine cerrándome fuera, él estaba comprensiblemente molesto, pero Catherine simplemente lo minimizó, diciendo que tal vez no me escuchó debido a su edad. Sin embargo, pude notar que se estaba sonriendo.
Me sentí aliviada de estar de vuelta adentro y tomé mis llaves para recoger a Lily de casa de mis padres. Después de hablar con mis padres sobre lo que sucedió, me ofrecieron consuelo y me dijeron que siempre podría regresar a quedarme con ellos si las cosas se ponían demasiado difíciles. Sus palabras me hicieron llorar, pero rápidamente me limpié las lágrimas antes de regresar a casa con Lily. Durante un tiempo, las cosas estaban bien con Catherine, pero luego, inesperadamente, la transferencia de Bob a otro país se volvió permanente. Me preguntó qué pensaba al respecto, pero no pude darle una respuesta inmediata. Considerando el estrés potencial que podría causar a Lily, decidí que sería lo mejor para ella y para mí quedarnos en los Estados Unidos. Poco después, decidimos. Lily y yo nos quedaríamos en los EU, mientras Bob se iba a Europa. Tenía que irse. Estaba preocupado por nosotras, pero estaba tan ocupado con el trabajo que no tenía mucho tiempo para pensar en ello, así que solo éramos yo, Lily y Catherine en casa, pero como era de esperar, las cosas empeoraron con Catherine una vez que Bob se fue. En un día de tormenta, cuando no era seguro salir, Catherine me lanzó una bomba. Sugirió que Lily y yo deberíamos mudarnos ahora que Bob se había ido. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir?, pregunté, en shock. Justo lo que dije. Creo que sería mejor si tú y Lily encontraran otro lugar donde vivir. Yo me encargaré de las cosas aquí. Simplemente no me siento cómoda con extraños en la casa. Sería mejor que se fueran de inmediato, dijo Catherine. No podía creer lo que estaba escuchando. Siempre había tratado de hacer que vivir juntas con Catherine fuera lo mejor posible. La traté como a familia, a pesar de que no somos parientes. Pero para Catherine, parecía que Lily y yo no importábamos en absoluto. Estaba pensando en volver a casa de mis padres cuando Catherine de repente dijo, ¿por qué no te vas ya? Antes de darme cuenta, Lily y yo estábamos echadas de nuestra propia casa, tal como estábamos, sin siquiera la oportunidad de recoger nuestras cosas. No importaba cuán fuerte llamara a la puerta, Catherine no nos dejaba entrar. Me sentía perdida y confundida. Llevé a Lily bajo la intensa lluvia hacia un parque cercano. Allí había un refugio que esperaba nos mantendría a salvo de la lluvia. Idealmente, habría ido a un motel o de vuelta a casa de mis padres, pero había dejado mi billetera y mi teléfono dentro de la casa. Me sentí impotente mientras estaba sentada en el parque, tratando de averiguar qué hacer a continuación. No estoy segura de cuánto tiempo pasó mientras la lluvia caía. Estaba agotada y fría, y empecé a quedarme dormida. Ya estaba oscuro, y aunque era verano, el frío era intenso, y me preocupaba que Lily y yo pudiéramos enfermarnos. Por muy mal que estuvieran las cosas, parecía que la única opción era caminar hacia la casa de mis padres, aunque tomaría alrededor de 3 horas. Mientras pensaba en qué hacer a continuación, noté 2 luces que se acercaban a través de la lluvia. Resultaron ser policías. Pensé que podrían ayudarnos, pero antes de que pudiera acercarme, uno de los oficiales me llamó, «¿Eres Emma? ¿Y esta es la pequeña Lily?» Me sorprendió que supieran nuestros nombres, pero respondí, «Sí, somos nosotras». Entonces el oficial dijo, «Por favor, ven a la estación con nosotros». Me pregunté por qué querían que fuéramos a la estación de policía, si había algo malo, incitada por el oficial. Lily y yo nos subimos al patrullero. Estábamos congeladas por haber estado tanto tiempo bajo la lluvia, pero los oficiales habían traído grandes toallas para nosotras. «Quizás necesiten estas. Tenemos ropa de repuesto para ustedes en la estación», dijeron amablemente. Curiosa sobre cómo sabían de nosotras y por qué íbamos a la estación de policía, pregunté, «¿Cómo supieron dónde encontrarnos?» Respondieron, «Te explicaremos todo una vez que estemos de vuelta en la estación. Por ahora, solo intenta relajarte». Agotada, pronto me quedé dormida y desperté al encontrar que habíamos llegado a la estación de policía. Al seguir a los oficiales dentro de la estación, me sorprendió ver a Catherine y a mi tío allí. «Tío, ¿qué haces aquí?», pregunté. Él explicó, «Bob se puso en contacto conmigo. Pensó que podrías estar teniendo problemas con su mamá, y como está en el extranjero, me pidió que vigilara las cosas por él». Según mi tío, Bob había hablado con él sobre esto antes de irse. Dijo que Bob quería que él mantuviera un ojo en las cosas ya que no podía estar allí él mismo. Mi tío nos había visto bajo la lluvia más temprano ese día. Había pensado en llevarnos a su casa, pero sintió que el comportamiento de Catherine era demasiado extremo, así que lo reportó a la policía. Así fue como los oficiales supieron dónde encontrarnos. Catherine también había sido convocada a la estación de policía. Estaba sentada en un sofá, mirándome con rencor, pareciendo confundida sobre por qué estaba allí. «¿Por qué tengo que estar aquí? Me duele la rodilla. ¿Sabes? Si Bob estuviera aquí, nada de esto estaría sucediendo», argumentó Catherine.
Pero toda la situación había surgido porque Bob le había pedido a mi tío ayuda en las conversaciones con la policía. Parecía que podría haber implicaciones legales en los eventos, así que me aconsejaron pensar en contratar a un abogado. ¿Un abogado? Eso parece un gran paso. Solo cerré la puerta. Nada más, protestó Catherine. Pero mi tío intervino, señalando que lo que hizo era serio. Echarme a mí y a una niña pequeña bajo una lluvia torrencial no es algo que se pueda perdonar fácilmente. También aclaró que yo era en realidad la legítima propietaria de la casa. Catherine se sorprendió, insistiendo en que Bob, como cabeza de familia, debería ser el propietario, pero estaba equivocada. Mi tío, que trabaja en bienes raíces, nos ayudó a conseguir un gran trato en un condominio, y Bob había sugerido ponerlo a mi nombre. No había pensado mucho en eso en ese momento, pero ahora estaba agradecida de haber seguido el consejo de Bob. Siguiendo la guía de mi tío, decidí contratar a un abogado. El abogado explicó que sería difícil desalojar a Catherine, así que la mejor opción podría ser ponerla en una instalación de cuidados. Llamé de inmediato a Bob para actualizarlo. No esperaba que las cosas escalaran así y dijo que quería volver de Japón para resolverlo adecuadamente. También mencionó que estaba considerando poner a Catherine en una instalación, sin saber de la situación actual. A pesar de estar en la estación de policía, Catherine parecía despreocupada mientras picoteaba unas galletas. Como no podía volver a casa con ella, decidí quedarme en casa de mis padres hasta que Bob regresara. Se esperaba que volviera en una semana, dándome tiempo para averiguar nuestros próximos pasos. Si Bob no me apoyaba, el divorcio parecía la única opción. Lamentaba no haber buscado consejo antes. Una semana después, Bob regresó de Europa y estaba en la casa con Catherine, así que me mudé de regreso a casa desde la casa de mis padres. Bob tendría que volver a Europa pronto, así que necesitábamos hablar sobre qué hacer a continuación. Escuché algunas cosas del tío de Emma. ¿Es todo eso cierto?, preguntó Bob a Catherine. Son todas mentiras. No he hecho nada. Emma está tramando algo para desalojarme. Catherine negó obstinadamente cualquier mala acción y me acusó de conspirar en su contra. Bob, quien pensé que me apoyaría, parecía estar considerando el lado de Catherine. Ya veo. Entonces, ¿tienes alguna evidencia que pruebe que Emma está tramando algo?, preguntó Bob a Catherine. ¿Evidencia? No, por supuesto que no, respondió ella. Luego Bob se volvió hacia mí, preguntando, Emma, ¿tienes alguna evidencia? Dudé, para ser honesta. He estado tan ocupada con el trabajo que no he podido mantener un ojo en las cosas. No estoy segura de a quién creer. Le entregué a Bob un grabador de voz que tenía conmigo. ¿Qué es esto?, preguntó él. Contenía grabaciones de las palabras y acciones hirientes de Catherine, capturando momentos en los que no solo me echó de casa, sino que también me insultó a menudo. Cuando Bob lo reprodujo, escuchó a Catherine diciendo cosas horribles como, «Eres una esposa inútil. Me pregunto por qué siquiera se casó contigo». Catherine rápidamente intentó defenderse, afirmando que estaba fuera de contexto y que solo era un incidente aislado, pero a medida que las grabaciones continuaban, quedó claro que su abuso verbal era un patrón, no solo un episodio aislado. La mano de Bob temblaba de tensión y rabia mientras escuchaba las grabaciones. Catherine lucía culpable mientras la verdad se asentaba. «Mamá, ¿de qué se trata esto?», exigió Bob una explicación, pero Catherine permaneció en silencio. «Si quieres respuestas, entonces tengo que creer que esto es verdad, y si es así, necesito proteger a Emma y a Lily, ¿lo entiendes, verdad?». La ira de Bob era evidente, algo que no había visto en todos nuestros años juntos. Catherine, al ver este lado de Bob por primera vez, lucía asustada y no podía articular palabra. Después de muchas discusiones antes de que Bob regresara a Europa, dejé claro que no podía seguir viviendo con Catherine, especialmente con Lily cerca. Bob parecía estar de acuerdo, inclinándose hacia colocar a Catherine en una instalación de cuidados. Sin embargo, Catherine se opuso firmemente a esto, lo que complicó las discusiones. A pesar de sus objeciones, decidí vender la casa. «Así que no puedes quedarte aquí más. Si no quieres ir a la instalación, necesitarás encontrar otro lugar donde vivir», le dijo Bob a Catherine. Ella resistió la idea de vender la casa, pero era necesario para nuestros planes. Lily y yo habíamos decidido mudarnos a Europa. Bob lamentaba no haber estado más presente para su familia y quería estar allí para nosotras en el futuro. Aunque no estaba segura sobre vivir en el extranjero, saber que Bob estaría con nosotras me hacía sentir mejor. Además, sería bueno para Lily experimentar la vida en Europa a su edad. Vender el condominio, que aún tenía una hipoteca, era nuestra única opción. Si no lo vendíamos,
Catherine tendría que cubrir la hipoteca, lo que no podría permitirse con su ingreso fijo. Considerando su futuro, era importante que alguien estuviera allí para ayudarla. A pesar de nuestros esfuerzos, Catherine se negó a mudarse a una instalación, así que tuvimos que colocarla allí por la fuerza. Lo siento, pero tengo que regresar a Europa. ¿Podrías encargarte de los procedimientos necesarios aquí?, preguntó Bob antes de irse. Con la ayuda de otros, logré finalizar la admisión de Catherine en la instalación. El personal de la instalación me mantuvo informada sobre el estado de Catherine, pero parece que está luchando. Sería una cosa si solo se sintiera mal, pero ha estado causando problemas al personal y a los otros residentes. Antes de irme a Europa, la visité para ver cómo estaba, pero me atacó, diciendo, ¿por qué me has encerrado en este lugar? También se quejaba con el personal sobre la comida, las camas y los otros residentes. Cuando me disculpé con el personal, fueron comprensivos. ¿Está bien?, me tranquilizó uno de ellos. Estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento. Solo déjanoslo a nosotros. Te mantendremos actualizada, y si pasa algo, te avisaremos, así que no te preocupes. A pesar de todo el acoso que soporté de Catherine mientras vivíamos juntas, no podía evitar sentirme preocupada mientras me dirigía a Europa. Al llegar a París, Bob me recibió en el aeropuerto, y fuimos al apartamento que habíamos alquilado. Dicen que los alquileres en París son más altos que en Texas, pero como la empresa de Bob le da una asignación para vivienda, tuvimos suerte de encontrar un lugar espacioso y asequible. Los vecinos de nuestro edificio son muy amigables y han sido amables conmigo, incluso aunque no hablo francés con fluidez. Justo ayer, un vecino compartió vino y queso conmigo. A cambio, les di un poco de macarrones con queso. Estoy aprendiendo francés gradualmente junto con mi hija, Lily. Sé que hay un límite para el autoestudio, así que también me inscribí en una escuela de idiomas. Hay muchos estadounidenses allí, muchos de los cuales, como yo, son nuevos en Francia. He hecho algunos amigos y realmente estoy disfrutando de mi vida en París. En los siempre tenía que preocuparme por Catherine, lo que a menudo me impedía disfrutar plenamente de las salidas con amigos, pero aquí, puedo disfrutar de almuerzos tranquilos como me gusta. La única preocupación ahora es Lily. Ella todavía es demasiado pequeña para el jardín de infancia, ya que los niños aquí generalmente comienzan el año en que cumplen 5. Espero que ella capte suficiente francés para entonces. Afortunadamente, parece que Lily está aprendiendo bastante rápido. Estoy pensando en conseguir un trabajo una vez que Lily comience la escuela preescolar. Bob dice que está bien que me quede en casa, pero vivir en París me ha hecho querer explorar más oportunidades. Ver lo ambiciosas y seguras que son las personas aquí ha despertado algo en mí. He hecho amistad con una mesera en un café cercano, y me insinuó que podría haber una oportunidad de trabajo para mí allí. El café es popular no solo entre la comunidad estadounidense, sino también entre muchos locales que están aprendiendo inglés. Puede haber desafíos por delante, pero desde que llegué a Francia, Bob y yo hemos estado comunicándonos mucho mejor. Me siento más segura expresando mis sentimientos y creo que, pase lo que pase, lo enfrentaremos como familia. En este momento, me siento más feliz que nunca en mi vida.